Muy buenas, pues seguimos y vamos a hablar sobre las consecuencias, em, algunas de las consecuencias. Bueno, pues mira, simplemente deciros que para los adictos a las apuestas online y para los trastornos de la conducta alimentaria se ha dado cierta paradoja, porque la posibilidad de juego online es una cuestión que está a golpe de clic y por lo tanto nos sentimos incitados a hacerlo. Y ha habido un repunte en llamadas de personas que querían ser aliviadas por esta adicción. A veces pensamos que las adicciones son única y exclusivamente a las sustancias, pero también lo son a las acciones. Además, los juegos online, incluso nuestros móviles, están diseñados de tal manera que parecen máquinas tragaperras, con muchas lucecitas y con un sistema de recompensa muy fuerte. Entonces eso genera en nosotros también una adicción. Bueno, pues tenemos que saber que aquellos que tienen este padecimiento durante el confinamiento pues han visto esta incitación más aguda y por lo tanto han llamado más. En relación a la anorexia y la bulimia sucede algo paradójico porque suele suceder que la madre o la figura más importante para las personas que tienen un trastorno por conducta alimentaria suelen estar como recluidas porque tienen que estar muy vigilantes de sus hijas o de sus hijos y por lo tanto se produce una cuestión familiar muy fuerte, ¿no? A veces se les interpreta, ¿no? Está usted encerrada y ellas me contestan, no, es que necesito estar muy pendiente de ella porque tengo miedo a que no coma, a que vomite, a que haga conductas que no sean todo lo saludable que corresponden. Entonces, en el confinamiento, realmente esa vigilancia sobre la persona que tiene un trastorno de conducta alimentaria, pues se ha dado de manera automática o de manera natural, entre comillas. Por lo tanto, también ahí ha habido una especie de relajo al no tener que ir los padres o los hijos al trabajo. Es decir, que el confinamiento ha producido muchas consecuencias negativas, pero también, paradojalmente, hay consecuencias que son positivas simplemente por el hecho de estar en casa todos juntos y poder saber los unos de los otros, para que también modulemos y sepamos hasta qué punto nos afecta de manera positiva o de manera negativa. En relación a la violencia de género hay una gran polémica, porque es un tema con una gran sensibilidad en el cual está muy ideologizado y bueno, yo desde aquí lo que quiero decir es que hay que mantener las campañas de prevención y pensemos que muchas veces la batalla se da en la intimidad, pero es una batalla de todos, es una batalla social y hay que estar alerta. No obstante, lo que tenemos que decir es que los datos lo que nos dicen es que si habitualmente cada mes mueren 5 mujeres, en este momento del 14 de marzo al 14 de abril de 2020 murieron a manos de sus maridos 2 mujeres. Es decir que, por lo tanto, no hay más violencia. Sí que es cierto que ha habido más llamadas de violencia de género, han aumentado un 50% y también las acciones de vigilancia de los equipos especializados. Pero bueno, hay que poner cada cosa en su lugar y en este momento murieron la mitad de mujeres y sí que hubo más llamadas. Bueno, tenemos que saberlo todo, esto no es ni bueno ni malo, hay que continuar con las intensificando estas campañas y que piensen que no están solas. ¿Y esto por qué se ha dado? Pues se ha dado porque en ocasiones el patrón de comportamiento es celoso y es de control. Y en este momento pues están controlados hombres y mujeres porque están habitualmente en casa más tiempo, van del trabajo a casa o se han quedado sin trabajo. Por lo tanto, de manera natural, entre comillas, se ha producido el estar todos juntos. ¿Puede haber más fricciones? Puede haberlo, pero también el mecanismo de control es menor, porque no tengo por qué controlar a una persona con la cual la estoy viendo a todas horas. Es decir, que para bien y para mal están sucediendo estas cuestiones y hay que hablarlo todo. Es decir, hay veces que me da miedo decir estas cuestiones y alguien me dice, no, pero eres machista por decir esto. No, estos son los datos y esto no quiere decir que no haya que seguir intensificando este tipo de campañas, pero es necesario poder hablarlo y ver los datos, que es lo que ha pasado a un mes vista en el confinamiento.
Por último, ¿qué es lo que nos ha quitado? ¿Qué es lo que nos ha robado el coronavirus? Pues una cuota de movimiento, una cuota de economía, nos ha hecho más suspicaces frente al contagio, ¿no? Porque ahora viene una nueva realidad y claro, ¿me puedo contagiar o no me puedo contagiar? Y si soy una persona con una edad de riesgo o un cáncer o con cuestiones del aparato esofágico, todo eso me va a interrumpir, ¿no? O me va a hacer más vulnerable. Bueno, pues tenemos que saberlo. Es decir, que la nueva realidad a la cual vamos, que tenemos que elaborar cuanto antes, es que todo va a ser diferente, o muchas cosas van a ser diferentes. Estamos diciendo, ¿no? Y se ve en la prensa, ojalá volvamos ya y los abrazos serán como antes y todos juntos brindaremos. No, eso no va a pasar por mucho que la prensa diga. O si pasa, en ocasiones puede que sea una irresponsabilidad, porque el coronavirus, si no aparece la vacuna, ha venido para quedarse. Y eso lo que nos tiene que dar es un nuevo chip, que no es ni malo ni bueno, es un nuevo chip el que tenemos que tener en mente. Y si somos de muchos besuqueos a nuestros hijos o a nuestros nietos, pues tendremos que reducirlo, porque o tendremos que dejar de hacerlo de una manera tan exhaustiva, porque eso nos puede traer complicaciones en un futuro. Por lo tanto, esa nueva realidad y ese nuevo chip, cuanto antes lo cambiemos, mejor. Y eso va a hablar bien de nosotros, que nos adaptamos, y también van a ser medidas de prevención frente a los demás, que es una cosa seria. Luego, por otro lado, sí que me gustaría recomendar que tenemos que divertirnos y tenemos que entretenernos. Y es verdad que hay un drama muy importante y toda nuestra pensamiento y atención con ellos. Sin embargo, también tenemos que saber que para que podamos desconectar necesitamos estar pendientes de nuestras series, de nuestras películas, de nuestros programas de entretenimiento, de hablar con videollamadas con nuestros amigos, poder reírnos, ¿no? Porque a veces en la risa uno descarga, ¿no? Y elabora todo lo que está sucediendo. Hay veces que en los velatorios hay personas que hacen chistes y hay personas que hacen chistes no de una manera contra el difunto, sino que es una manera de alejarse de la realidad y es una manera también de separarse de ella al mismo tiempo que la elaboras, ¿no? Entonces, esto se ha estudiado mucho. No digo que tengamos que hacer todo el rato chistes, ¿no? Y todo el rato bromas, pero tenemos que encontrar un momento en el cual también quedemos aliviados dentro de este confinamiento y en esta desescalada que se espera. Siempre que hago una broma a alguien, muchas veces me dicen, oye, ¿y los muertos? ¿No? O digo, por fin, ya estamos menos de 200. Y me dicen, oye, pero parece que te alegra, son 200 familias, ¿cómo estás haciendo eso? Bueno, es que es necesario también poner el foco y rescatar lo positivo. Ya sé que es una tragedia, pero es que si estoy siempre en modo trágico, eso va a pasar factura y no es un elemento protector de mi mente, de mi psiquis. Por lo tanto, también tengo que respetar mis procesos y qué necesidades tengo. Otra cosa es que acompañado a ese celebrar que hay menos muertos y acompañado a esas risas por otros temas personales, hubiese comportamientos en contra de la población. Entonces sí, evidentemente ahí hay que reconducir, ¿no? Toda nuestra atención y decir, ¿cómo puede ser? Es un irresponsable, pero si no, oye, no tengamos miedo a decir, estoy a gusto y estoy en casa y me encuentro a salvo y pienso que estoy salvando vidas. Por lo tanto, tenemos que poner en valor las cosas positivas que hacemos cada uno de nuestros días y no nos tenemos que rasgar las vestiduras por decir, oye, estamos a gusto, ojalá que esto acabe cuanto antes, pero también es como si tuvieseis que, por encontraros bien, os tuvieseis que encontrar mal, ¿no? Y hubiese ahí una paradoja, incluso no reconocer en nosotros mismos que nos encontramos en ocasiones mejor que antes. Conozco personas que han comenzado a leer, que tienen una dieta, que han comenzado a hacer ejercicio, que en este momento la relación con su pareja ha mejorado, es decir, que es un drama, pero tenemos que saber que el drama, desde Eurípides y los griegos, es tragedia y es comedia. Son ambas cosas que se mezclan. Entonces lo tenemos que pensar así, no única y exclusivamente como la tragedia. Yo siento que haya muchos moralistas porque esa moral que lanzan sobre los demás también les está perjudicando a ellos. Y bueno, tenemos que darnos cuenta de la dimensión social que está sucediendo y por lo tanto también hacer una mirada hacia nosotros mismos.
Por último, oye, que el gobierno no gusta, pues se le quita, se le quita si se ha demostrado negligente dentro de unos años, cuando corresponda, y habrá que hacer un análisis riguroso de lo que está sucediendo. Ahora, yo no voy a estar cabreado todo el día, y además pienso que hay que estar con la autoridad, no con el gobierno, pero sí con la autoridad, en el sentido de que tenemos que hacer las medidas que nos comentan, tenemos que seguir una serie de pautas si queremos salir de esta cuanto antes. Entonces, evidentemente la crítica es necesaria, pero si uno se pasa el día cabreado, es contraproducente para uno mismo. Sí que es cierto que cuando uno piensa que el responsable es el otro y encuentra a alguien, eso también nos descarga, es un mecanismo psicológico. No obstante, yo creo que el cabreo tan agudo y durante tanto tiempo puede pasar factura y evidentemente es necesario hacer crítica, pero también que eso no nos lleve a dejar de hacer comportamientos responsables sobre nuestra salud y sobre la de los demás, ¿no? Se está viendo en otros países cómo la gente no se cree lo del coronavirus, porque, y de acuerdo, no se lo creen, y no se lo creen, pero hay personas que dicen no me lo creo, pero hay otras personas que dicen sí que me lo creo, pero luego actúan como si realmente esto no estuviese pasando. Y bueno, eso es una negación, y los negacionistas pues se ponen en riesgo a ellos y ponen en riesgo a los demás. Tenemos que pensar que eso que a lo mejor vemos de una manera tan clara en Estados Unidos, quizás también nos esté pasando en nuestro país en una manera más leve, o a lo mejor como está tan cerca de nosotros no nos damos cuenta de que es de la misma naturaleza. Mirar, me sorprendía porque había una noticia el otro día en la cual había un negacionista del coronavirus que ha estado yendo a un montón de conferencias, a un montón de manifestaciones en Estados Unidos y de repente lo tiene y dice que se hace los test, porque dice que los test no sirven para nada, y en uno de los test que se hace, estando diciendo que el coronavirus no existe, le da positivo. Y es curioso porque se pasa 40 días en casa diciendo, me paso 40 días en casa a pesar de que soy un negacionista del coronavirus. ¿Qué es lo que suele suceder? Que uno a veces es alcohólico y de repente se pasa toda su vida siendo negacionista, y cuando lo acepta, se redime y quiere curar a los demás. Bueno, pues esta persona de Estados Unidos, que era un negacionista del coronavirus, le sucede lo contrario. Después de pasarse 40 días confinado y sabiendo que ha podido contagiar a muchos de sus compañeros, vuelve a las andadas y vuelve a negar que exista. Es decir, que uno está diseñado para ver lo que realmente quiere ver. Es decir, nuestra mirada es un espejo, pero ve espejismos, y los espejismos tienen que ver con las ideas previas que tenemos nosotros sobre el mundo. Por lo tanto, fijaos cómo una experiencia tan fuerte de estas características podría haber cambiado la forma de pensar, y no fue así. Lo pensó igual, incluso de una manera más fuerte, ¿no? Más aguda. Es muy curioso cómo es el ser humano que, aunque tiene la realidad frente a sí, no siempre la reconoce. Y bueno, pues esta reflexión puede servir para cada uno de nosotros. Me alegro mucho de que os hayáis pasado por aquí. Escribiré sobre estas cuestiones. Voy a comenzar un diario de un psicoterapeuta, haciendo posts en Facebook y luego a los blogs, y intentando hacer publicaciones también en diferentes periódicos y revistas, y que aquí sigo a vuestra disposición. Adiós.